correspondiente al mes de... como lo hemos venido comentando mes con mes, los pronósticos para el sector de autopartes son muy alentadores en comparativo con 2020. Pues vamos a tener un pronóstico con una ligera variación ahí, pero con un repunte de más del 17.8%. Eso es muy bueno. Sin embargo, hicimos una modificación por algunos, con las cifras derivadas de algunos temas que ustedes ya conocen, pero lo más importante de todo esto es seguimos en crecimiento y seguimos siendo el quinto productor a nivel mundial. Más adelante les voy a comentar las 4 oportunidades que se presentan en el sector de autopartes para superar ya los 102 mil millones de dólares, lo que nos colocaría como el cuarto productor a nivel mundial, desplazando a Alemania. Esto es muy importante reiterarlo y más adelante les voy a dar los detalles del por qué pudiéramos rebasar los 102 mil millones de dólares. Entonces aquí estamos pronosticando que para el cierre de este 2021 vamos a estar en cifras por ahí de los 92 mil millones de dólares, cifras muy buenas. En lo que corresponde a Norteamérica, igual tiene un ligero ajuste, básicamente esto propio por el tema de semiconductores, ¿no? Entonces, los ajustes en el caso de Estados Unidos son alrededor de 245 mil millones en cuanto a la producción se refiere. Segundo lugar, México. Tercer lugar, Canadá, con 30 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Canadá ha estado muy inestable, a diferencia de México y Estados Unidos, fuera del tema que sufrimos el año pasado por la pandemia. Sin embargo, México y Estados Unidos repuntan y siguen subiendo su producción. En cuanto a la producción por estados, continúa Coahuila siendo el primer productor de autopartes en el estado. Esto confiere prácticamente a la zona norte, con el 51% de toda la fabricación de autopartes en el territorio nacional. Le sigue Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro. Estado de México lo tenemos en el octavo, con muy buenas cifras, que ha estado avanzando de forma muy impresionante y que seguramente lo estará haciendo en los siguientes meses, y se disputa ahí el séptimo lugar con Tamaulipas. Veremos qué pasa en los siguientes meses, pero es muy alentador los pronósticos para el Estado de México. Bien, ahora, en el caso de las oportunidades que les comentaba para superar los 102 mil millones de dólares de producción por año en cuanto al sector de autopartes se refiere, aquí pueden ver las exportaciones e importaciones de México. Como ustedes lo saben, nuestro principal cliente es Estados Unidos, es decir, tenemos una participación del 91.4%, le sigue Canadá, que estos son, hablando justamente de la columna de su lado izquierdo, hablamos de las exportaciones de México. Tercer país donde más exportamos las autopartes es Brasil, pero lo interesante de esta gráfica es lo que viene del lado derecho, es decir, cuánto estamos importando de terceros países. Pues bien, de Estados Unidos es el país donde más importa México, caso de conductores, componentes para fabricación de autopartes. China le sigue, pero esto es muy interesante porque la participación de China hacia el mercado norteamericano, llámese Canadá, Estados Unidos o México, ha bajado muchísimo su participación. Y esto se debe básicamente a un factor, y ese factor se llama TEMEC, y más adelante les explicaré por qué. ¿Cuáles son las principales autopartes que exportamos hacia estos mercados? Pues básicamente las que llevan una fabricación intensiva de mano de obra, llámese arneses, asientos, sus partes, motores de combustión interna, cajas de cambio y sus partes, partes troqueladas y demás. ¿Qué son aquellos productos o componentes que más importamos? Pues justamente son aquellos de los que más exportamos, es decir, importamos los componentes para la fabricación de autopartes, como son las troqueladas, como son también parte de los motores. Esto básicamente
con una mayor eficiencia en cuanto a motores se refiere, componentes para cajas, componentes para arneses, componentes para dispositivos de car audio. Esto es muy importante y que básicamente esto corresponde a la parte asiática de las importaciones. Sin embargo, esto lo vamos ya lo empezamos a notar en cuanto a un cambio en la sustitución de todas aquellas importaciones que estamos realizando de terceros países. Esto derivado de la entrada en vigor del TEMEC. Como ustedes lo recordarán, el año pasado, a mediados de año, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Eso le brinda la oportunidad al sector de autopartes de incrementar su producción aún más de las cifras que les hemos presentado en las láminas anteriores. Un claro ejemplo es que en el tratado anterior los vehículos tenían que cumplir con un valor de contenido regional del 62.5%. Ahora, a partir de la entrada en vigor y en un plazo, como está en el tratado, en un plazo de 3 años contados a partir de la entrada en vigor, tendrán que cumplir o alcanzar el 75%. Se sumarán 2 años más utilizando un sistema alternativo pactado por los dos países, para que puedan alcanzar el 75% en procesos. Es decir, año con año se irá incrementando el valor de contenido regional para los vehículos ligeros hasta llegar al 75%, es decir, estamos hablando de una oportunidad de proveeduría del 12.5% por cada vehículo ligero que se fabrica en México o en cualquiera de estos 3 países que crucen entre sí la frontera. Entonces, eso es muy bueno. En el caso de los vehículos pesados, estamos hablando de que antes tenían que cumplir con un valor de contenido regional del 60%, ahora tendrán que cumplir un valor de contenido regional del 70% en un lapso de 7 años contados a partir de la entrada en vigor del TEMEC. Es decir, aquí tenemos una oportunidad del 10% por cada vehículo pesado que se fabrica. En el caso de autopartes, se crearon 3 listados: core parts principales y partes complementarias. Estos listados, las autopartes para estos 3 listados antes tenían que cumplir con un valor de contenido regional del 60% a la entrada en vigor del TEMEC, es decir, a partir del año pasado, de mediados del año pasado, se incrementa año con año este valor de contenido regional. En el caso de las core parts sube pasa de 60 a 75% en un lapso de 3 años contados a partir de julio del año pasado. En el caso de las partes denominadas principales, que hay en el caso de las core parts, ahí podemos encontrar motores, chasis, ejes, baterías de litio y demás. En el caso del segundo listado, las partes denominadas principales, podemos encontrar frenos, asientos y demás. Ahí pasa de 60% a 70% del valor de contenido regional en un lapso de 3 años contados a partir de la entrada en vigor del TEMEC. Bien, y por último, las partes denominadas complementarias. Aquí solamente tiene un incremento del 5%, es decir, pasa del 60 al 65% en un lapso de 3 años contados a partir de julio del año pasado, y que básicamente en este listado de las denominadas complementarias podemos encontrar todo el sistema de electrónica y car audio y demás. Entonces, esta es la primera oportunidad que tiene el sector de autopartes, bien importante para incrementar, o que vamos a ver en los siguientes años, el incremento derivado de la entrada en vigor del TEMEC. Esto es la oportunidad que se tiene. Obviamente, este incremento, en el caso de los vehículos ligeros, 12.5%, en el caso de los pesados, 10%, en el caso de autopartes, 15, 10 y 5%, tendrá que ser, se tendrán que sustituir esas importaciones que actualmente se realizan de terceros países, principalmente asiáticos, para ser compradas en Canadá, Estados Unidos y México. Pero de estos 3 países, lo más importante es que México es el más competitivo en cuanto a autopartes se refiere. Por eso México va a tener una alza en los siguientes años, que ya la está teniendo, como lo hemos visto en las cifras, y que así se mantendrá hasta el cumplimiento o la finalización del cumplimiento del valor de contenido regional, que el más extenso es en el caso de los vehículos pesados, que es a 7 años. Entonces,
A partir de julio del año pasado y en los siguientes 7 años vamos a tener, o 6 años y medio que nos queda, vamos a tener, sí, 6 años, vamos a tener el incremento en cuanto a el sector de autopartes se refiere. Y del lado derecho pueden ver bien importante que la participación de México como el primer proveedor de Estados Unidos se mantiene y se mantiene muy sólido. Pasamos del 37 al 38%, seguimos siendo el principal proveedor para Estados Unidos, y con estas cifras de incremento del valor de contenido regional, sin lugar a dudas, nos consolidaremos como el principal proveedor así por los siguientes años. Regla número 2, ¿cuál es la oportunidad? Las zonas geográficas del sector automotriz a nivel mundial se componen por tres: Asia, Europa y América del Norte en específico. Entonces, cada una de estas tres zonas, que son los big players, tienen sus propios países de bajo costo. Por ejemplo, en el caso de Japón, pues tiene a China, tiene a Taiwán y demás. En el caso específico de Asia. En el caso de Europa, pues tiene Europa del Este, tiene propios países dentro de la misma Europa, que son los países que le ayudan a ser competitivos a estas zonas. En el caso de Estados Unidos, solamente tiene un proveedor. Ese proveedor se llama México. Y cada vehículo que se fabrica en Estados Unidos tiene alrededor o un aproximado de $5,500 por cada vehículo que se fabrica en Estados Unidos. Estamos hablando que en Estados Unidos no se puede fabricar un solo vehículo sin autopartes mexicanas. Esto es muy importante porque esto es lo que aporta. México hace que Estados Unidos sea un país competitivo a nivel mundial. Esa es la importancia. Y cada día, cada año que pasa, Estados Unidos se vuelve más dependiente del sector de autopartes mexicano. ¿Y por qué es importante esto? Porque dentro de esta segunda oportunidad que tenemos, le denominamos el efecto TLC de Estados Unidos. ¿Esto por qué? Porque Estados Unidos actualmente se encuentra negociando tratados de libre comercio con distintos países. Solamente pusimos a modo de ejemplo tres. Bueno, en el caso de Europa, son. Justamente en diciembre del año pasado, ya Japón aprobó el acuerdo entre Estados Unidos y Japón. Esto lo que va a beneficiar al sector automotriz de Estados Unidos es que le va a poder vender más coches a Japón sin el pago de aranceles, que eso es muy importante. Actualmente se encuentra negociando un tratado de libre comercio con Reino Unido. Se van aproximadamente en la quinta ronda de negociaciones. En el caso de Europa, siguen las negociaciones. La última se llevó a cabo el 7 de octubre de 2016 de forma oficial. Sin embargo, a partir del año pasado ya se retomaron nuevamente las negociaciones, y esto es muy importante porque cada vehículo de Estados Unidos que entraba o que entra actualmente a Europa tiene que pagar un 10% de arancel, y no así en el caso de Europa. Es decir, los vehículos que se fabrican en Europa y que entran a Estados Unidos tienen que pagar un arancel solamente del 2.5%. Entonces la diferencia es grande, es muchísima. De ahí se deriva el por qué Estados Unidos está negociando estos tratados de libre comercio. Una vez que entren en vigor estos tratados de libre comercio, entonces el comercio bilateral automotriz no pagará aranceles. Por lo tanto, Estados Unidos fabricará más vehículos para mandarlos a estos países. Vehículos que llevan hasta $5,500 en autopartes hechas en México. Entonces, al entrar en vigor estos tratados de libre comercio de esos países con Estados Unidos, el que se beneficia de toda esta negociación es México. Por cada vehículo que se fabrica en Estados Unidos, van partes hechas en México. Entonces, lo que vamos a ver en los siguientes años es el incremento de la producción en Estados Unidos y por ende el incremento en las autopartes hechas en México. Esos son los motivos por los cuales vamos a pasar los $102,000 millones anuales en producción de autopartes hechas 100% en México, desplazando a Alemania
para quedarnos con el cuarto lugar a nivel mundial. Tercera y cuarta oportunidad, la guerra comercial que actualmente tiene Estados Unidos con China. Como lo saben, esta guerra comercial empezó con el presidente Donald Trump, o expresidente Donald Trump, en el cual hizo alusión a los poderes que le conferían en específico la ley de expansión comercial de los Estados Unidos de 1962, en el cual, bajo la sección 232, podía imponer aranceles sin que tenga que consultar a su Congreso. Esto lo utilizó para poner aranceles a China, ya que tiene un déficit comercial de más de 500 mil millones de dólares. Utilizó esta sección 232 para imponer alrededor de 250 mil millones de dólares en cuanto a aranceles se refiere, utilizando la ley de expansión comercial de 1962, pero también utilizando la ley de expansión comercial de los Estados Unidos de 1974 bajo su sección 301, el cual va directamente a tecnologías de la información y demás. Entonces, esta guerra comercial que tiene actualmente Estados Unidos con China bloquea a que autopartes hechas en China puedan entrar a Estados Unidos. Por ende, la única opción que tiene Estados Unidos es México. Entonces, aquí veremos nuevamente un incremento adicional a lo que ya comentamos por el efecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y la cuarta y última es la recuperación del stock de todas aquellas autopartes y demás que no se han fabricado. Tenemos que recuperar el stock. Entonces veremos en los siguientes meses y en los siguientes años pues realmente un crecimiento muy significativo, muy importante para el sector de autopartes, y que eso es lo que nos mantiene liderando en el caso del mercado norteamericano, y a nivel mundial pues pasaremos al cuarto lugar, desplazando a Alemania. En cuanto a inversión extranjera directa se refiere, el sector de autopartes, estamos hablando para este primer cuarto, un pronóstico de 662 millones de dólares, cifras muy importantes que, derivado de lo que ya les comenté en las láminas anteriores, pues vamos a ver incrementado en los siguientes meses, y así se va a mantener durante los siguientes 7 años, derivado de la entrada en vigor del TEMEC y por ende el cumplimiento de las reglas de origen y las demás oportunidades que les comenté. El histórico en pronóstico de ventas se mantiene bien importante. Estados Unidos se mantiene arriba de los 17 millones de vehículos. Eso es lo que nos mantiene también con estas cifras superiores a los 90 mil millones de dólares, y que es bien importante. Está el mercado norteamericano muy sano en cuanto a la adquisición de vehículos se refiere, y que esto se refleja justamente en la producción y exportación de autopartes hechas en México. En cuanto al empleo se refiere, vemos muy importante que la industria de autopartes sigue liderando el empleo en México. Estamos por arriba de la industria alimentaria, pero cabe destacar que muy importante y muy por encima de las divisas generadas por las remesas que envían nuestros compatriotas de otros países a México. Estamos por encima de las divisas que ya mencioné, estamos por encima del sector turismo, es decir, estamos liderando toda esta parte y se mantiene así, y así lo vemos proyectado. En cuanto al empleo de autopartes en el mercado norteamericano se refiere, México sigue liderando con un 57%, cifras bien importantes, y que esto lo vamos a ver así durante los siguientes años y incrementándose aún más, generado por las oportunidades mencionadas y por que obviamente al ampliar nuestras líneas de producción en cuanto a la fabricación de autopartes se refiere, pues necesitaremos muchísimo más gente. A diferencia de Estados Unidos, que básicamente está muy robotizado el tema, y esto es prácticamente por el tipo de autopartes que ellos fabrican. Nosotros, como ya les comenté, y el ejemplo que les puse perfectamente, son aquellas autopartes que se fabrican en México con mano de obra intensiva. Eso es muy importante señalar, de ahí el por qué nosotros creemos y defendemos mucho el empleo en México, y de ahí el por qué tenemos esas cifras tan grandes, a diferencia de Estados Unidos, que lo hace con robots.
Bien, por último, el tema de la afectación de semiconductores, como lo reportamos el mes pasado, a nivel mundial se tiene una afectación del 4.3%. Aquí vemos la participación. Bien importante esto y lo quiero recalcar. En el tema de estas cifras, que aquí aparece la participación, este 32% significa que es el porcentaje del 4.3%. ¿Ok? El 32% es porcentaje sobre el 4.3%. Y así nos vamos con cada una de las zonas geográficas: Norteamérica, Europa, China, Japón, Corea, Sudamérica, Asia, Sur y Medio Oriente. Pero lo importante aquí es el impacto mayor se lo llevó Norteamérica. Aquí lo pueden ver en una escala, es decir, va en incremento, pero algo muy importante, que en el siguiente reporte vamos a ver todavía un incremento en cuanto a la afectación de semiconductores se refiere, pero es donde nosotros creemos que se llega al pico de la afectación, y a partir del mes de julio, mediados de julio, vamos a ver el descenso de la afectación. Aquí lo ponemos y lo señalamos de forma muy puntual y muy clara para que ustedes lo puedan ver. En el caso de la afectación en Norteamérica estamos hablando de un 7.5%, que tenemos un incremento versus el mes pasado de alrededor de 1.155.927 unidades, que esto corresponde al mayor impacto a Estados Unidos, le sigue México, y por último Canadá. Vuelvo a hacer especial énfasis: este 67% corresponde al porcentaje sobre el 7.5%, ¿ok? El 67% es la afectación o el porcentaje del 7.5%, es decir, de 1.157.000 unidades. Entonces, aquí de forma muy puntual veremos el próximo mes también un incremento en cuanto a la afectación, pero posterior a eso llegaremos al pico y de ahí bajaremos nuevamente, y así se irá bajando mes con mes hasta que esté regularizado al 100% en el mes de diciembre. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos y saludo con gusto nuevamente a mis amigos Guillermo Rosales y Fausto Cuevas, que es el anfitrión del día de hoy.